Lo vamos a hacer en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y dice ahí la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos sabemos, por naturaleza, sabemos que estamos compuestos por dos cosas, ¿verdad? Aunque hay gente que dice que estamos compuestos de tres cosas, pero no es así. Estamos compuestos por dos cosas. Estamos compuestos de materia y de soplo de vida. Cuando Jesús hizo al ser humano, lo hizo de dos cosas. Dios moldeó al ser humano, pero no tenía vida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Sopló aliento de vida en su nariz y entonces el hombre fue un alma viviente. Cuando ese soplo de vida se va de la persona, ¿sigue siendo esa persona un alma viviente? No, ya no. Se termina. ¿Por qué? Porque para que la persona sea un alma viviente tienen que existir las dos cosas, ¿verdad? La materia y el espíritu. Y el apóstol Pablo aquí dice: el hombre está hecho por carne y por espíritu. Y también dice el apóstol Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a lo material, conforme a la carne, sino conforme al espíritu, conforme a las cosas espirituales. Y esto es el Cristo Jesús. Ahora, nos preguntamos inmediatamente, ¿por qué el apóstol Pablo dijo estas palabras? Porque cuando él dijo, ahora pues, significa que había ocurrido algo antes de que dijera esto. Es decir, él había dicho otras cosas antes que dijera esta palabra. Ahora pues, es decir, el apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo 7, habla acerca del pecado que mora en su ser. Y dice el apóstol Pablo: yo no entiendo lo que pasa conmigo, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Lo que no deseo hacer, eso es exactamente lo que hago. No quiero decir una mentira, pero lo digo. No quiero robar, pero robo. Quiero ir a la iglesia, pero después como que me desanimo y no voy. El apóstol Pablo dice: lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es precisamente lo que yo hago. Pero no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Y por último dice el apóstol Pablo: miserable de mí, versículo 24. Miserable de mí. Y hace una pregunta y dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo se está preguntando y dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo voy a hacer para tomar mis decisiones correctas? Cuando yo quiero, Dios quiere que haga lo bueno y no lo hago, y Satanás quiere que haga lo malo, y eso es precisamente lo que yo hago. ¿Quién me va a librar de esa situación de muerte? Inmediatamente el apóstol Pablo dice en el versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Después el apóstol Pablo continúa el discurso y dice: pero ahora no hay condenación. El apóstol Pablo mismo responde a su pregunta y dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el apóstol Pablo dice: ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted dice andar en Cristo Jesús, tiene que andar conforme al Espíritu, conforme Cristo Jesús habla, y no conforme a la carne. Y vamos a hablar esta mañana, hermanos, de un
personaje de una mujer que lamentablemente se dejó llevar por la carne. Vamos a ver el libro de Génesis capítulo 3. Vamos a ver por qué el apóstol Pablo dice, no hay condenación. Esa palabra condenación, hermanos, no es una palabra agradable. ¿O sí es agradable? Cuando usted escucha y dice, estás condenado a muerte. ¿Es agradable esa palabra para usted? No. Para mí no. Si yo escucho esa palabra condenación, para mí no es agradable, porque sé que no viene de Dios, sino que viene de ¿dónde? De Satanás. Ahora, vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 1. Y vamos a ver ahí la historia de... ¿Quién fue la primera mujer, hermanos? Eva. Fue la primera mujer que Dios creó, tomando la costilla, una de las costillas del hombre. Y en el versículo 3, ahí hay una conversación entre Satanás, representado en la serpiente, y Eva. Hay una conversación ahí donde Eva se está paseando por el huerto del Edén. ¿Verdad que sí? Mientras Adán estaba haciendo sus labores, Eva se estaba paseando por el huerto del Edén. ¿Verdad que sí? Se fue a dar un paseo. Y cuando llegó cerca del árbol que Dios le había dicho, de todos los árboles que hay en el huerto, puedes comer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol no debes comer. Porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Fue un mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva. Y cuando Eva llegó cerca de ese árbol y vio el árbol, ¿ustedes creen que ese árbol era árbol codiciable para Eva? ¿Qué hizo Eva cuando miró ese árbol? Quizás se preguntó en ese momento, ay, ese árbol, qué rico se ve. Qué rica fruta se ve. Aunque la gente dice en verdad que fue una manzana. Pero en realidad la Biblia nos dice, cuando Eva comió la manzana, la Biblia nos dice que Eva comió una manzana. Solo era un árbol prohibido. No dice la Biblia qué tipo de fruto era, pero era un árbol delicioso, codiciable. Dice que con solo verlo, Eva quería tocarlo, quería comerlo. Entonces Eva miró el fruto y dijo, ¡ay, qué árbol tan delicioso! ¿Verdad? ¿Por qué será que Dios no nos permitió comerlo? Pero bueno, Él sabe. Y en ese momento aparece la serpiente, aparece Satanás. Y cuando aparece Satanás, hermanos, ¿Satanás a qué viene? ¿Viene con buena intención? Satanás viene a qué? A matar, a robar, a destruir. Satanás no viene con buenas intenciones. Mientras Eva estaba meditando en ese fruto delicioso, aparece ahora Satanás metido en una serpiente y estaba sobre el árbol. Dice que la serpiente antes era hermosa porque tenía sus patas. No era un reptil como lo conocemos hoy día, como la serpiente que se arrastra. No. La serpiente antes tenía sus patas. Era hermoso. Pero cuando Dios maldijo a la serpiente, entonces dijo, te arrastrarás por el polvo, vas a comer polvo toda tu vida. Entonces aparece la serpiente, aparece Satanás y inicia una conversación con Eva y le dice, ¿con que Dios le dijo que no puede comer de este fruto? Y entonces la mujer contesta, sí, Dios nos dijo que no podemos comer este fruto, es un mandamiento. ¿Y si desobedecemos? Dijo Dios que vamos a morir, dijo la mujer. Y Satanás dijo, no es cierto, ustedes no van a morir. ¿Por dónde comenzó el pecado, hermanos? El pecado entró ¿por dónde? Por los ojos de Eva. Cuando Eva miró el fruto que estaba delicioso, comenzó a codiciarlo. Y después de eso, Satanás, hermanos, entra por los ojos. Después que atacó tus ojos, ahora ataca tus oídos. Comienza a hablarte suavecito y te comienza a convencer. Y le dice, ustedes no van a morir. Pruébalo. El día que tú lo pruebes,
vas a saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que solo Dios sabe. Nadie más sabe lo que es bueno y lo que es malo, sino solamente Dios. Pero cuando tú lo pruebes, vas a saber lo que es bueno y lo que es malo. Y ustedes serán semejantes a Dios. Y ellos sabían que ya eran semejantes a Dios, porque Dios los había hecho perfectos. Habían sido creados a la imagen de Dios. Después que Satanás atacó los oídos, ¿qué más atacó Satanás del ser humano? De la mujer. Después que atacó sus oídos, ahora dijo, mira, huélelo. Agarró el fruto, ¿verdad? Lo vio. Qué rico, ¿verdad? O quizás no lo tocó, ¿verdad? Pero la mujer se acercó, quizás sin tocarlo, y lo olfateó. Y ese olor delicioso que le llegó, tanto que quiso probarlo. Después que lo olfateó, ¿qué hizo Eva? Agarró el fruto y por último se lo llevó ¿a dónde? A la boca. Y cuando el pecado terminó en su boca, ¿qué había hecho ahora Eva? Le había fallado a su creador. Satanás, hermanos, se mete por los ojos y después termina derribándote con la boca. Primero hizo que Eva mirara ese fruto, después que escuchara sus palabras para convencerla, después que olfateara el fruto, dejó que lo tocara y después que lo comiera y hacerla caer en pecado. Y allí comenzó una etapa que no era fácil para Eva, porque después que Eva probó ese fruto, fue y se lo dio a su marido, que también comió. Y después Adán y Eva, los dos, habían fallado al mandamiento de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿murieron Adán y Eva en ese momento? No. Pero si Dios había dicho que si comían iban a morir. ¿Murieron Adán y Eva en ese momento? No. Pero su relación con Dios, hermanos, se rompió. El lazo que los unía a su creador ahora se rompió porque ellos habían fallado al mandamiento que Dios les había dado. Si Dios les dijo, no toquen de este fruto, no debían tocarlo. Y entonces no murieron en ese momento. Pero comenzó un proceso, hermanos, donde ellos iban a tener que sufrir. Ellos iban a tener que experimentar dolor, sufrimiento, enfermedades, problemas. Y eso es lo que nosotros enfrentamos hoy día. Esto es producto de la desobediencia de nuestros primeros padres. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entró, hermanos, en el Edén, comenzaron los problemas, las enfermedades, el dolor, la muerte, hermanos. Incluso el primer homicida, ¿quién fue? Caín, que mató a su hermano Abel. Ahora, el apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando Adán y Eva pecaron, entraron en un proceso de condenación. Y ese proceso de condenación iba a terminar ¿cuándo? Hasta el día en que ellos debían morir. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y Dios tenía que cumplir su promesa cuando dijo, el día que ustedes coman este fruto, ciertamente morirán. No el día que tú lo comas, pero va a comenzar un proceso donde va a llegar el momento cuando tendrás que irte a la muerte. Y Adán y Eva murieron. No. Si el pecado no hubiese entrado en el mundo, no hubiese existido la muerte. Pero el apóstol Pablo nos dice, no hay condenación, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque no andan conforme a la carne, es decir, no escuchan lo que Satanás está diciendo, sino que escuchan lo que la palabra de Dios dice. Si tú dices andar en Cristo Jesús, tienes que andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne.
¿Y qué es andar conforme a la carne, hermanos? ¿Qué es andar conforme a la carne? ¿Quieren saberlo? Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. ¿Ya lo tienen? Dice así. Otra vez el apóstol Pablo habla y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Es decir, estos dos se oponen, no pueden estar juntos. Si tú estás con Cristo, estás con Cristo. Si tú estás con Satanás, estás con Satanás. Pero no puedes estar, como dicen por ahí, un pie afuera y un pie adentro. Tienes que estar de un lado o del otro. O tienes que estar con el enemigo o puedes estar con Cristo Jesús. Tienes que decidir. El apóstol Pablo dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso, hermanos, a veces hay situaciones en las que estamos indecisos, no sabemos qué hacer. ¿Lo hago o no lo hago? Se me presenta una mujer bonita y me invita a la cama. Y entonces digo, si lo hago, le fallo a Dios. Pero si no lo hago, ella va a decir que yo no soy hombre. ¿Verdad que sí? O al revés, a una mujer se le presenta a un hombre y la invita a la cama. ¿Qué dice la mujer? Si yo lo hago, voy a fallarle automáticamente a mi creador. Pero ¿y si lo hago? ¿Y si no lo hago? Entonces existe allí un momento de tomar una decisión. O si estás con el enemigo, o si estás con Cristo Jesús. El Espíritu te dice, no lo hagas porque le vas a fallar a tu creador. Pero la carne te dice, hazlo. Qué delicioso es la carne. Y ahí, hermanos, entra un conflicto entre el bien y el mal. Ahora, el apóstol Pablo dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Pero, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el apóstol Pablo dice en Romanos, en su carta a los Romanos dice, los que andan conforme al Espíritu están en Cristo Jesús, pero los que andan conforme a la carne no están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que andan conforme a la carne? ¿Quiénes? Los que dicen mentira, los que hacen idolatría, los que cometen hechicería, los que son adúlteros. Si usted está en adulterio, hermano, está viniendo a la iglesia, olvídese de la vida eterna. Mejor quédese con Satanás en el mundo. Y es mejor que se arrepienta, porque de otra manera no va a heredar el reino de los cielos. Porque si está jugando a la iglesia, entonces no se va a salvar. Si usted está practicando brujería, mejor quédese practicando brujería. O arrepiéntase. Porque si no se arrepiente, entonces en vano es su tiempo aquí en la iglesia, porque no va a heredar la vida eterna. Ahora, si usted está fornicando, también tiene que arrepentirse. Si usted tiene enemistad con alguien, que yo pienso que muchos lo tenemos, y tenemos que arrepentirnos de eso. Si usted tiene un enemigo, tiene que arrepentirse, porque si no, en vano es su tiempo aquí en la iglesia. Porque la palabra de Dios dice
los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar? ¿Van a ir al reino de los cielos? No. Si usted está en enemistad con alguien, mejor reconcíliese, si quiere la vida eterna. Porque el apóstol Pablo dice, si estás en enemistad, no vas a entrar al reino de los cielos. No pierdas tu tiempo. Ahora, también los que están en contiendas, los que están en pleitos, los que están en celos, no heredarán el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice, si tú realmente dices andar en Cristo Jesús, no debes andar conforme a la carne. Y aquí están los deseos de la carne. Si usted anda conforme a eso, no heredará el reino de los cielos. Ahora, pero, dice aquí, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando aquí de la ley? ¿Por qué dice el apóstol Pablo que si tú andas conforme a la carne, entonces tú estás bajo la ley? Y si andas conforme al Espíritu, no estás bajo la ley. Porque las personas que andan bajo los deseos de la carne, le están fallando a Dios y automáticamente la ley los tiene que juzgar. Y los que andan conforme al Espíritu, ¿qué es lo que le va a juzgar a la ley? Nada, porque andan bien, ¿verdad? Van caminando derecho. Por eso contra tales cosas no hay ley, dice, porque estás caminando en el camino correcto. Pero si estás viviendo conforme a la carne, la ley te tiene que juzgar. Porque la ley de Dios dice, no tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza, honra a tu padre y a tu madre, no levantarás falso contra tu prójimo, no codiciarás, no robarás, no matarás. La ley no nos puede juzgar si andamos conforme al Espíritu. Pero si andamos conforme a la carne, la ley nos tiene que juzgar, porque para eso es la ley de Dios. Para juzgarnos cuando nosotros caemos. Y tenemos que levantarnos y arrepentirnos. Amén. Ahora, siguiente versículo dice, versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dice el apóstol Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, para terminar, les quiero preguntar, ¿usted quiere andar con Cristo Jesús y no ser condenado? Amén. ¿O quiere andar conforme a la carne y ser condenado? Yo quisiera andar conforme al Espíritu. Por eso estaba mencionando ahorita y les decía, si usted tiene enemistad con alguien, reconcíliese ahora. Si usted está practicando brujería, arrepiéntese. Hay mucha gente que en lugar de buscar las cosas de Dios, en lugar de buscar respuestas con Dios, primero se va a buscar a ¿quién? A un yerbero, a un hechicero, a un médico, y le pregunta si alguien le está haciendo mal. Y eso, hermanos, es un pecado que nosotros debemos dejar, debemos arrepentirnos y volvernos a Dios. Ahora, último versículo, hermanos. Dice el último versículo, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros.
Tengamos cuidado, hermanos. No nos envidiemos unos a otros, no nos enojemos unos a otros. Tomemos las cosas con calma. Y también, como dice la palabra de Dios, hagámosle caso al Espíritu, no a la carne. Así que, ¿cuántos prometen desde hoy andar con Cristo Jesús? Amén. Volvemos al libro de Romanos.